precisamente quiero hablar de una persona, de un hombre lleno de sueños. No del sueño que tuvo usted anoche, que se quedó bien dormido por las 2 extras horas, ¿verdad? Que pudimos dormir, pero de sueños, de un anhelo. Y quiero que usted piense el día de hoy en qué anhelo tiene, qué sueño tiene y qué lo ha impedido de cumplirlo. Porque muchas veces tenemos un sueño. Yo he escuchado, yo tengo el sueño de comprar un terreno en mi país, pero apenas me alcanza para pagar la renta durante el mes. ¿Cuántos nos identificamos, no? Yo tengo el sueño de ser un grande predicador y predicarle a muchas personas, pero solo le predico a mis peluches, porque solo peluches tengo en mi cuarto. Yo tengo un sueño de ser un cantante famosísimo, e inspirar a muchas personas, pero me da miedo subir al altar. O tal vez muchas personas tienen el sueño de predicar, pero les da miedo subir al altar, les da miedo hablar en público. Yo también, me confieso de una vez. Pero muchos tenemos sueños, todos tenemos un sueño. Y muchas veces algo nos impide a cumplirlo. Y hoy vamos a hablar de eso, de la actitud de José. ¿Cómo fue que Dios lo llevó de un pozo a un palacio? ¿Cómo fue que Dios llevó a José de lo malo a lo bueno? ¿Cómo fue que Dios llevó a José de nada a todo? ¿Qué actitud tomó José? Y para esto vamos a ir a Génesis 37. Les voy a invitar a que vayamos a Génesis 37. Vamos a estar en este versículo. Y seguramente todos ya conocemos la historia de José. Si no la conoce, pues hoy la va a conocer porque vamos a hablar un poquito de los diferentes eventos de su vida. Pero José pasa lo que yo llamaría una tragedia. Pasa una tragedia que vamos a ver hoy un poco. Y muchas veces, tal vez muchos de nosotros tenemos un sueño, pero pasamos diferentes situaciones que decimos, no, ese sueño no se va a cumplir. Entonces vamos a ir a Génesis 37, versículo, vamos a leer del 1 al 5. Y si no lo tiene en su Biblia, también lo puede leer aquí. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablar pacíficamente. Y soñó un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos das sueños, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento. Y tú tienes un propósito para cada sueño que has puesto en nuestros corazones, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener una buena actitud al tratar de cumplir estos sueños, Padre. Señor, oramos por aquellos que están pasando una situación o aquellos que ven una circunstancia que les hace pensar que no podrán cumplir ese sueño. Oramos esperanza, oramos vida sobre esas personas, Señor. Oramos que tú nos muestres que tú lo cumplirás, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre eres fiel, tú siempre eres bueno y tú tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, Señor.
Oramos que tú nos hables por medio de tu palabra hoy, que tu Espíritu Santo more en cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe para poder actuar y creer en esos sueños que tú has puesto en nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vemos de que José es muy amado por su padre y su padre le da una túnica. Siempre comienza con algo pequeño. Yo recuerdo cuando mi papá me regaló esta Biblia aquí donde la ve, 10 años tiene esta Biblia. Mi papá me la regaló cuando tenía yo 14 años y me recuerdo precisamente lo que él me dijo cuando me dio la Biblia. Él me dijo: hija, esta palabra será como una lámpara que alumbre tu caminar. Y yo me recuerdo que cuando él me dijo eso, yo dije: ¿y quién escribió eso? Entonces ha de ser un libro súper importante. Y obviamente yo crecí toda mi vida con una Biblia, pero yo siempre quería tener una como la de mi papá. Mi papá tenía la Biblia Plenitud y todavía la tiene, que ahora creo que se la he heredado, pero todavía no la compartimos. Esta es la Biblia que él me dio. Antes de esto yo tenía una que era más, tenía un cobertor de la Sirenita. Entonces a mí como que me daba vergüenza andar cargándola un poco. Y finalmente me dio una así, porque yo dije: yo quiero una como la que mi papá estudia. Y esta es muy similar. Y recuerdo que ahí fue donde comenzó todo para mí, todo. Y pues muchos de ustedes me conocen y saben que yo le sirvo al Señor en donde sea que se ocupe. Yo le dije a mi mamá el otro día: si ocupas maestros de niños, yo doy clases, le digo, pero necesitamos darle clase a los niños, le digo. ¿Por qué? Porque en ese momento para mí comenzó un sueño. Para mí mi sueño es conocer al escritor de esta palabra. Y yo puedo cumplir mi sueño cada día. Todos los días conocemos más al Señor por medio de su palabra. Lo conocemos más cada vez que abrimos la palabra. Y a veces los sueños tal vez no son tan directos. Tal vez, como mencionaba antes, algunas personas tienen el sueño de comprar una tierra en su país. De comprar una tierra en su país, pero dicen: no, pero apenas me alcanza para los biles del mes, ¿no? ¿Cómo voy a comprar una tierra en mi país? Y para José comenzó así, comenzó con algo pequeño. A veces comienza con un evento, con algo que te dicen o con algo que te hace falta. Comienza pequeño. Para José comenzó con su túnica. Y no era una túnica cualquiera. Los estudiosos dicen que la túnica de José era una túnica que mostraba honor. Una túnica que mostraba realeza, importancia. No era una túnica que cualquier hombre ordinario, el hombre trabajador, usaría. Era una túnica de alguien importante. Y sus hermanos lo aborrecían. ¿Y qué ocurre? A veces tenemos sueños. ¿Y qué ocurre cuando tenemos sueños? Génesis 37, 23 al 24 nos dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué ocurrió cuando José soñó? Su padre le dio una túnica y entonces soñó. ¿Y qué ocurrió? Lo echaron en una cisterna. A veces Dios nos da sueños y de repente ocurre algo que tú dices: no, pues no se va a cumplir, no se ve como que se va a cumplir. José soñaba con ser alguien importante, alguien que iba a hacer un impacto en su familia, en otras personas. ¿Y qué ocurrió? Se encontraba en un pozo.
bien cerquita a su objetivo, ¿no? Él se sentía lejos de su objetivo. ¿Y qué actitud tomó José? Y aquí es donde quiero hablar hoy de 3 actitudes que debemos tomar para asegurarnos y saber y descansar en los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y la primera actitud en la que quiero hablar es la convicción. Salmo 40, 1-2 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muchas veces nos sentimos como que estamos en un pozo, como que estamos aislados, como que no hay salida, como que no nos estamos acercando a ese sueño que pensamos que Dios nos dio o que sabemos que Dios nos dio. David, el escritor, se sentía en un pozo. Se sentía, él dice, y me sacó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y dice, pacientemente esperé a Jehová. Tenemos que tener convicción. En la historia de José vamos a ir viendo cómo él tuvo convicción. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios le había dado un sueño y que Dios lo iba a cumplir, que tuvo un propósito para ese sueño. Y José luego es vendido por sus hermanos, es traicionado por sus hermanos y lo venden a unos ismaelitas, y los ismaelitas lo llevan a Egipto, en donde es vendido a Potifar, el jefe de las guardias. ¿Y qué ocurre cuando lo venden? Hoy vamos a leer mucha Biblia. Génesis 39, 1-3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dígale al que está a la par de usted: Jehová está contigo. Dios está con nosotros. Tenemos que tener una convicción que Dios está con nosotros. Señor, pero yo sueño en que la iglesia se llene y todos los servicios veo a las mismas personas. Pero Dios está con nosotros. ¿A quién más queremos? Si Dios está con nosotros, ¿a quién más esperamos? Dios está con nosotros y tenemos que tener esa convicción. José es vendido, es traicionado, ahora está en egipcio. José estaba en un pozo, pero Dios está con él. José se fue a Egipto y Dios estaba con él. Génesis 50:20, vemos toda la historia de José, y al final de la historia vemos que él dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Dios te dio ese sueño no solo para beneficiarte a ti mismo, sino para beneficiar a Él y a su pueblo. Dios es glorificado cuando nuestros sueños son cumplidos. Nosotros tenemos que tener una convicción que si Él no lo prometió, Él lo hará. Amén. José aquí dice que Dios encaminó las malas cosas para el bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Nuestros sueños no solo son para beneficiarnos a nosotros mismos, sino para beneficiar al pueblo de Dios. Y por eso la segunda actitud que debemos tomar es una actitud de servicio. José es vendido a Egipto
y en Egipto es vendido a Potifar. Potifar halla gracia en José y lo pone a cargo de todo, de todos sus bienes. Entonces, ¿qué ocurre? Potifar halla gracia en José. Lo que José no esperaba era de que la esposa de Potifar hallaría gracia en él también. Y no de una buena manera, porque le hace una propuesta indecente. Si conoce la historia, sabe lo que le propuso. Yo no voy a hablar de lo que le propuso, pero fue algo indecente. Era una traición contra su amo. ¿Y qué hizo José? Le dijo que no, le negó la propuesta. ¿Y qué ocurrió? La esposa de Potifar se enojó porque le negó la propuesta indecente. Lo incriminó y José para en prisión. ¿A cuánto nos ha pasado de que hacemos lo correcto y luego nos pasa algo malo? Y uno como que se frustra, uno como que le entra un poquito de enojo, ¿no? ¿Y qué ocurre? José para en prisión por hacer lo correcto. Pero me interesa tanto lo que José hace dentro de la prisión. Y Génesis 40, versículo 4 al 6, vamos a leer Génesis 40, versículo 4 hasta el 8 vamos a leer. Y dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él, ¿qué? Les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José hizo lo correcto y le fue mal. Y no estoy diciendo que no hagan lo correcto, lo que estoy diciendo es de que hay que hacer lo correcto, aunque nos vaya mal. Hay que hacer lo correcto. Y para en prisión. ¿Y qué hace él en prisión? El versículo 4 nos dice que él sirve, le sirve a otros. José no se lamentó, José no se quejó, o si lo hizo, la Biblia no nos dice que lo hizo, pero lo que dice es de que les sirvió. ¿Cuál fue su actitud? Una de servicio. Él les sirvió. Y lo que más me da risa es de que José, sabemos todo lo que José ha pasado hasta este punto. Sus hermanos lo tiraron a un pozo, sus hermanos le quitaron su túnica, sus hermanos lo querían matar, sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, paró en Egipto como un esclavo y luego niega una propuesta indecente, hace lo correcto y para en prisión. Sabemos todo lo que José ha pasado hasta este punto. Y ve que otras personas están tristes y él dice, ¿por qué están tristes? Como si a él nunca le hubiera pasado nada malo, ¿no? Él se preocupa por otras personas, se preocupa por los problemas de otras personas y les sirve. Y entonces estas personas, el copero y el panadero que también están dentro de la prisión, le dicen, es que tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. Y José aquí les ofrece su apoyo y les dice, Dios es el que interpreta sueños, cuéntenme. José les sirve a ellos. Muchas veces
no vamos a estar interpretando nuestros propios sueños. Vamos a estar interpretando los sueños de otras personas. Vamos a estar ayudando a otras personas. Y tal vez decimos nosotros, pero ¿cómo voy a llegar yo a mis sueños si estoy ayudando a otras personas? Pero es parte del proceso. Dios nos pone un sueño en nuestro corazón, no para beneficiarnos solo a nosotros, sino para beneficiar a otros, para ayudar a otros. Y por eso es que debemos tener una actitud de servicio. Amén. Número 3, yo predico rápido, entonces, porque siempre tenemos hambre, ¿no? Tenemos sueño y no quiero que se me duerman. Número 3, la actitud número 3. ¿Cuál era la 1? Convicción, muy bien. ¿Convicción de qué? De que Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuál era la número 2? Servicio. Debemos servir a otros. Nuestro sueño no es solo para nuestro propio beneficio, sino es para beneficiar a otros también. Es para ser de bendición a otros. Y número 3, fidelidad. Debemos permanecer fieles. José entonces interpreta los sueños del panadero y del copero. Y le dice al copero, no me voy a enfocar mucho en los sueños, pero le dice al copero, en 3 días tú saldrás de aquí, de la prisión, y te irás a la par del faraón a darle su copa como lo hacías antes. Básicamente, en pocas palabras, iba a volver a ser la mano derecha del faraón, el que le sirve la copa, ¿no? Y entonces José le dice al copero, no te olvides de mí. Cuando estés con el faraón, háblale y cuéntale de mí para que me saque de aquí. ¿Y qué ocurre? El copero lo olvida. Precisamente lo que él no quería le pasa. El copero lo olvida. ¿Y por cuánto tiempo lo olvidó? No lo tengo aquí, pero la Biblia dice que por 2 años. Yo pienso en 2 años y digo, no, Señor, por favor, no. 2 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Después de 2 años, el faraón tiene un sueño. Y llama a todos los más, tráiganme a los más pilas, dijo el faraón. ¿Y qué ocurre? Nadie puede interpretar el sueño del faraón. Entonces, se acuerda el copero y dice, hoy recuerdo mis fallas, dice el copero. Y el copero le cuenta al faraón de José, y él interpreta los sueños, y hay que traerlo. Entonces llega José frente al faraón, ¿y qué hace José? Génesis 41, 15 al 16 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José al faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. ¿Qué dijo José? Sí, yo soy el mejor interpretador de sueños. Yo me las sé todas. Dígame, cuéntame, ¿para qué soy bueno? No. José dijo, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta. Muchas veces nosotros ya nos vemos cerca de cumplir ese sueño, ya nos vimos, ya nos hicimos. ¿Y qué hacemos? Le echamos salsa a nuestros tacos, ¿no? Por ahí hay ese dicho, no le eches tanta salsa a tus tacos. Hoy Dios nos dice, no le eches tanta salsa a tus tacos. José le dio todo el crédito a Dios. Él dijo, no está en mí. Dios será el que interpretará tu sueño. Yo antes competía en track, en las pistas donde corren los corredores y tienen carreras. Y recuerdo que algo que veíamos muy seguido era de que habían corredores buenos, muy rápidos. Y iban llegando a la meta
y ellos ya se sentían que ya habían ganado. ¿Y qué hacían? Celebraban antes de llegar a la meta. ¿Y qué pasaba? Se distraían y alguien los pasaba. No hay que celebrar antes de tiempo, no hay que tomarnos el crédito por algo que Dios hizo. Tenemos que permanecer fieles a Dios. Salimos de un pozo, gloria a Dios. Salimos de la prisión, gloria a Dios. Estamos en un palacio, gloria a Dios. Amén. Algo que podemos ver en la historia de José es que él en cada paso de su proceso confió en Dios. Él estuvo en un pozo y confió en Dios. Sabía que Jehová estaba con él. Él estuvo en una prisión y dijo, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a servir a tu gente. Él llegó frente al faraón cuando el faraón tenía una necesidad y dijo, Dios será el que interprete tu sueño. Y en la historia de José nosotros podemos ver una imagen, una figura de lo que Jesús iba a pasar aquí en la tierra. Jesús iba a ser traicionado. A Jesús lo querían matar y lo mataron, pero Él resucitó. A Jesús lo persiguieron, a Jesús tuvo que sentarse con Judas a comer cuando sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Qué no le pasó a Jesús? Pero ¿qué pasó? Jesús sabía que Él tenía una misión. Él sabía que su Padre estaba con Él. Él tenía una convicción. Jesús mismo dijo que Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Jesús, que sabemos que es el Hijo de Dios, siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Y por eso nosotros también tenemos que ser fiel a Él. Amén. Recuerdo cuando comencé a tocar piano, un amigo de nosotros, Esteban, shout out Steve, pero un amigo de nosotros, Esteban, me comenzó a dar clases de piano y recuerdo que las primeras 3 clases que me dio eran pura historia musical. Historia musical, la primera clase fue historia musical como género de música, la segunda clase fue como escalas y notas, pero en las 3 clases que tomé con él, no tocamos el piano creo que ni una vez. Era raro y yo me quedaba, ¿y cuándo voy a tocar el piano? Decía yo, porque eran clases básicas y él me decía, Karen, me dice, sé que estas 3 clases van a ser aburridas, me dice. Sé que tal vez lo que tú quieres es tocar una canción, tocar el piano, ¿no? Es por eso es de que estamos aquí, pero estas primeras 3 clases tal vez van a ser aburridas, me dijo. Pero finalmente después de la 3ª clase, recuerdo que llegamos a la 4ª, él me dijo, sé paciente, aguántame 3 clases y ya en la 4ª vamos ya a tocar el piano y ya tú te decides si quieres continuar o ya no quieres, mejor. Y yo le dije, sí, continuemos. Tomamos las 3 clases, no toqué el piano para nada, solo me dio historia, me dio lecciones de notas, de escalas, y finalmente llegó la 4ª clase y me dice, ¿qué canción quieres tocar? Y yo le dije, recuerdo que mi primera canción que me aprendí fue In Jesus' Name, en el nombre de Jesús. Y me dijo, ok, toca la melodía, toca los acordes, toca la escala. Y yo lo podía hacer. Y muchas veces tal vez sentimos que nuestro proceso ya está aburrido, ya está cansado. Señor, llevo mucho tiempo en este pozo. Señor, llevo mucho tiempo en esta prisión. Señor, el copero se olvidó de mí.
Pero lo lindo de los sueños no es tanto ver que se cumplan, sino conocer a Dios por medio del proceso. José tenía un sueño y dentro del pozo él no olvidó su sueño. José fue a la prisión y dentro de la prisión él no olvidó su sueño. José llegó al palacio y aún así no olvidó su sueño. Te puede pasar de todo, pero no olvides tu sueño, no lo entierres. ¿Por qué? ¿Porque estás muy joven? ¿Porque estás muy viejo? ¿Porque estás muy chiquito? ¿Porque estás muy grande? ¿Porque soy muy pobre? No creo que tengamos el problema de ser ricos, pero somos ricos por medio del reino. Pero ¿por qué olvidar nuestro sueño? No olvides tu sueño. Ten convicción de que Dios está contigo. Sirve a otros en medio de tu proceso. Y sé fiel a Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.